Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un honor para su servidor Eduardo Arévalo estar cubriendo este día a Nacho Castillo. Ya mañana estará con todos ustedes, pero es un placer conducir esta entrevista en un tema muy especial que vamos a estar abordando este día. Nuestros invitados esta noche nos acompaña Luis Membreño, economista y columnista. Luis, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, un placer estar con ambos. También nos acompaña Santiago Ruiz, economista y expresidente de Colproce. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y ya ven a nuestros invitados, por supuesto, el tema que vamos a estar abordando esta noche es un tema económico y de inmediato el primer segmento de la entrevista es gracias a la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, sin duda uno de los temas que más ha llamado la atención este día a través de los diferentes medios de comunicación es la presentación del Presupuesto General de la Nación 2020 que está para el mes de septiembre, en la última fecha sobre todo. Muchos gobiernos pues lo destinan a presentarlo a la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior aprobación. El presupuesto, según los datos dados a conocer por el ministro de Hacienda, quien llegó a presentarlo a la Asamblea Legislativa, es de 6.426.1 millones de dólares, en el cual se puede destacar entre algunos puntos que elimina el tema de la partida secreta, que lo había dicho el presidente de la República, y se reduce a la mitad los fondos para la OIE, según el ministro de Hacienda, los cuales serán auditados. Comenzamos con esa parte. Luis, los datos que se han conocido hasta este momento del presupuesto, ¿te sorprendes dentro de los parámetros normales? ¿Ha sido las mismas casi asignaciones que en presupuestos anteriores o te ha llamado la atención? Sí, llaman la atención varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que tiene un incremento de 8.7% con respecto al año pasado. Son 6.426 millones, como tú lo apuntabas, y el año pasado fueron 5.913 millones, lo cual implica que es un incremento bien significativo. Y obviamente esto pues hace que incremente también significativamente el déficit. El déficit pasa de más o menos 1.000 millones de dólares, que es con lo que va a cerrar este año, a más o menos 1.200 millones de dólares. Y por supuesto que esto hay que financiarlo. Entonces, el año pasado tú recordarás que fueron 491 millones de dólares lo que iba para el financiamiento del año. El total, ¿te acuerdas? Es 1.291. Sí. Pero en eso iban 800 millones, que son para el bono que se tiene que pagar a fin de año. Entonces, realmente eran casi 500 millones de dólares el déficit. Pero eso implica que ahora, según el ministro, sube a 755 millones de dólares. Y al subir a 755 millones son 264 millones adicionales de financiamiento, lo cual ya es una cantidad pues muy significativa. No hemos visto un déficit así desde 2009. ¿Desde 2009? Desde 2009 que no tenemos un déficit que ronda los 1.200 millones de dólares, que fue aquel año súper crítico en que el déficit llegó casi a 6% del Producto Interno Bruto. Pero es normal, Luis, que estos aumentos se vayan generando. Nunca es el mismo presupuesto que el año anterior, pero esos aumentos, el 8%, ¿es normal o es muy elevado para que la población lo pueda entender? Es muy elevado. Okay. O sea, cuando tú tenés una economía que crece alrededor del 2%, el estimado para el próximo año, según el Banco Central, es de 2.5%, y tenés una inflación que le estiman más o menos en 1,5%. Y ahora nada menos estamos con una deflación de menos 0.5%, pero eso implica que el presupuesto está duplicando la tasa nominal de crecimiento de la economía, lo cual pues lleva a que el déficit se te incrementa y que por lo tanto las necesidades de financiamiento se incrementan y por lo tanto la deuda va a subir en términos nominales y obviamente también en términos reales, porque ya cuando tú lo compares con el PIB hay un incremento. Este año, el año pasado fue de 2.7% del PIB el déficit. Este año yo estoy estimando 3.7% con lo que se plantea de estos 1.000 millones. Y los 1.200 millones para el próximo año implican un 4.3% del PIB,
lo que va en sentido absolutamente contrario a lo que se había planteado con la Ley de Responsabilidad Fiscal y con los compromisos que hay con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que el panorama no es muy positivo en ese sentido. Creo que habrá que analizarlo con mucho detenimiento. Son cifras que estamos recibiendo así. Por ahora estamos comparando con el año pasado, pero creo que en la medida que podamos ir ya desglosando, vamos a poder ir haciendo pues comentarios mucho mayores. Don Santiago, 755 millones de dólares para financiar este presupuesto. Estamos hablando de mucho dinero, pero el presidente ha argumentado y el ministro también de Hacienda, algunos temas dijeron que ya venía contemplado el pago de bono trimestral para policías, para militares, que se iba a hacer una mayor auditoría en los fondos de la asignación, que se estaba entregando la mitad de la OIE. Hay unos rubros donde ellos están justificando esta parte. ¿Tiene algún tipo de justificación un incremento de esta manera? Yo creo que sí. Realmente mi primera impresión era de que este presupuesto tenía que ser mayor que el del año pasado, tomando en cuenta que se están realizando nuevos programas, se quiere hacer un cambio estructural en la administración pública, eso tiene costos, especialmente pagar la indemnización de los despedidos, etcétera, que durante el próximo año va a ser mayor todavía. Entonces, yo me imaginaba de que este presupuesto iba a andar con un crecimiento de aproximadamente un 3-4%. Cuando leía a Claudio de Rosa que decía que 2%, dije yo como que estoy exagerando, pero ya en la práctica resulta de que es casi el doble de lo que yo pensaba, lo cual no me asusta, tomando en cuenta de que si es cierto de que se va a ejercer un buen control, supervisión y seguimiento de los programas y proyectos y se va a tratar de evitar actos de corrupción, entonces se puede hacer cambios importantes que tanto necesita el país. Especialmente desde el punto de vista de seguridad, que creo que es esencial. Si no se resuelve el problema de seguridad, no se comienza a resolver el problema de seguridad, entonces no podemos avanzar y el de salud también y educación, no podemos avanzar en la parte económica. Entonces creo de que sí hay que darle la confianza al nuevo presidente, al nuevo gobierno, para que pueda realizar sus programas y lograr los objetivos que ofreció a la población. Ahora, en cuanto a esta asignación del presupuesto, ¿será que nos vamos a mantener con estos fondos? Porque está el riesgo, como ha ocurrido en otros gobiernos, que comienza la ejecución presupuestaria y empiezan nuevas solicitudes de más dinero, y al final termina inflando sobremanera los ingresos adicionales a la asignación presupuestaria. Bueno, es casi como una maña del Ministerio de Hacienda, y tomando en cuenta que es el mismo ministro de Hacienda, entonces es probable de que sí suceda, de que hayan refuerzos presupuestarios, y además es normal, además es legal pedir refuerzos presupuestarios durante el año. Lo que se trata, por supuesto, es de no crear nuevos compromisos, sino que resulta de que varios compromisos, por supuesto, cambian los precios, cambian los presupuestos, los proyectos técnicos también se modifican y eso también afecta el financiamiento. Ahora, una cosa muy interesante es de que sí se va a hacer énfasis por entrarle de lleno a los obstáculos que han venido evitando de que el país creciera. Tenemos aproximadamente ya casi 25 años de un estancamiento que yo llamo estructural, que no es propio de los ciclos económicos a los cuales está sujeto todo el sistema capitalista mundial y también los otros países socialistas que han entrado a la economía de mercado. Sino que depende fundamentalmente de una serie de limitaciones
que con estos programas tengo la seguridad de que sí se van a lograr superar. Muy bien. Por supuesto, no en un periodo presidencial. La idea es que en este periodo presidencial se consiga, digamos, empezar a resolver esos problemas estructurales. Muy bien. Luis, el ministro decía ahora en la presentación del presupuesto en la Asamblea que los fondos, sobre todo en el área de educación, se van a invertir en reconstrucción y mejoramiento de escuelas. Y él decía que la gran apuesta, pues eso obviamente se ha visto en el tema de seguridad, y que si hay seguridad, pues hay inversión y lo demás viene por añadidura, pero él decía que va a ser un pilar fundamental la reconstrucción y el mejoramiento de las escuelas, y que eso va a generar desarrollo. ¿Tú ves por esa parte donde debe ser la mayor inversión? Y si ves un incremento en ese rubro comparado a otros presupuestos. Lo que pasa es que lo busqué el presupuesto y no está todavía en la página web del ministerio. Entonces ya profundizar en ese tipo de cosas hay que creerle al ministro, pues, ¿verdad? Porque él lo conoce y lo debe estar diciendo con propiedad, ¿verdad? Yo creo que a mí sí me preocupa el incremento, porque es una situación económica grave la que hay en el mundo en este momento. Lo que estamos viendo es países en recesión, estamos viendo países con una desaceleración muy importante en el mundo, tan cerca como Argentina, como Brasil, como Venezuela, Nicaragua, todo Centroamérica decreciendo su tasa de crecimiento, México en recesión casi también. Entonces, ante una situación como esa, en la que Alemania está con 0 crecimiento, que Inglaterra también, que Italia también, que Singapur está con menos 3.3% de crecimiento, que Hong Kong también está con una recesión. O sea, cuando tú ves una situación mundial complicada y que aquí te están diciendo que el crecimiento va a ser mayor el próximo año que este, yo te digo, hey, fallamos aquí un momentito, o sea, vivimos en un mundo interconectado, ahora en el que El Salvador no puede hacer caso omiso de lo que está pasando en todos lados. Si Costa Rica está creciendo al 2%, cuando crecía al 4 o 5% antes, ¿verdad? Cuando Guatemala está abajo del 3%, cuando Honduras está creciendo un punto menos de lo que había estimado, cuando Nicaragua está en menos 5.5% de crecimiento, y en los primeros 2 meses del año fue menos 7% de crecimiento, de decrecimiento. Entonces, yo digo, o sea, pongamos los pies sobre la tierra. A mí me gusta lo que usted dice, o sea, de que me encantaría que gastaran más y que se pudiera hacer más proyectos y todo, pero ¿cómo va a estar la recaudación? Si se te cae la tasa de crecimiento, y hoy se dio a conocer, por ejemplo, la tasa de crecimiento de El Salvador del segundo trimestre del año, que fue 2% según el Banco Central, pero el primer trimestre había sido 1.8, o sea que ha crecido 1.9% la economía en el primer semestre. Pero el año pasado había crecido 2.7% en el segundo trimestre y hoy es 2%. Y vemos una desaceleración sistemática en los últimos 3 semestres de la economía de El Salvador. Y si estamos viendo lo que está pasando en el resto del mundo y lo que hemos visto ahora hasta septiembre por lo menos. No cuadran los números para lograr ese crecimiento. No cuadran. Y algunas acciones que ha planteado en materia económica el gobierno, ¿tú crees que no alcanzarían como para llegar a cumplir esa meta? Lo que pasa es que no han planteado nada bueno, en materia económica. En materia económica. Y lo que uno ve es que si todo el mundo está decreciendo, y si tú ves las remesas familiares de El Salvador que están creciendo a la mitad que el año pasado. Si tú ves que la recaudación tributaria hasta el mes de agosto ha subido 0.6%, eso yo no lo veía desde la crisis que tuvimos en el 2009, pues. Cuando tú ves que el resto de las variables económicas de El Salvador, con excepción de los depósitos, todo está en una situación descendiente. Entonces, yo digo, o sea, si esa es la situación de El Salvador y el mundo no me está mandando mensajes diferentes ni oportunidades diferentes, entonces, ¿qué pasa si tú sobredimensionas la recaudación de impuestos? Y lo que pasa es que el gobierno propone un gasto, en este caso de 6.426 millones, y lo ejecuta. Y además, con refuerzos presupuestarios que son sistemáticos, o sea, eso viene de todas las administraciones. Va a ocurrir. Entonces, el problema es si no se te da la recaudación. Si la economía sigue creciendo a esta tasa o menos que lo que está creciendo y menos que lo que han estimado para la proyección de ingresos, entonces eso quiere decir que vas a necesitar un mayor financiamiento, pero en condiciones más complicadas del mundo, y tú
como país con 70% del PIB de deuda, ya no es 50% como cuando Mauricio Funes tuvo la crisis del 2009, ¿verdad? O sea, cuando entró él. Entonces, a mí me preocupa que siento un cierto divorcio entre la realidad y lo que estamos viendo, no solo en El Salvador, sino en la región y en el mundo. Entonces, yo por eso creo que hay que tener mucha cautela con un incremento de gasto de esta magnitud. Yo creí que iban a haber recortes en diferentes carteras, que podía haber. Habían dicho que iban a hacer toda una reestructuración del Estado, lo cual no veo tampoco, porque eso te podría dar margen para reorientar recursos hacia la reconstrucción de escuelas y hacia muchas otras cosas como las medicinas, en salud y en la parte de seguridad. Vamos a profundizar en ese tema también y sobre el tema importante de la recaudación y el control del contrabando, la elusión fiscal en el país, que son temas importantes también. Estamos conversando esta noche con Luis Membreño, economista y columnista, y don Santiago Ruiz, economista y expresidente de Colproce, el presupuesto 2020, entre otros temas económicos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El segundo segmento de debates, gracias a Cosabi, Ahorro y Crédito, que te invitan a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llama al PBX 2241-4200. Cosabi, Ahorro y Crédito, te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Muy bien, don Santiago, debe preocuparnos a todos los salvadoreños el endeudamiento en el que podemos entrar en los próximos años. No solo me refiero, sino a la carga acumulada, que no se la podemos achacar toda
al gobierno, incluso los últimos 10 gobiernos, 5 gobiernos, pues que han venido incrementando esto y lo que se podría llegar a manejar de forma insostenible en el país. Mira, yo sostengo de que, por supuesto, debemos de continuar con una política de tratar de evitar de aumentar el gasto, aumentar más las inversiones, ¿no? De tratar de aumentar más los ingresos públicos, ¿no? A través de impuestos, ¿no? Sin embargo, estamos comenzando un periodo gubernamental que ha cambiado completamente las reglas del juego, ¿eh? Yo creo que mucha gente no entiende las nuevas reglas del juego, ¿eh? O no quiere entenderlas, ¿eh? Entonces hemos estado acostumbrados tanto, digamos, a esa política anterior y entonces ante esta nueva forma de hacer política nos sentimos preocupados, temerosos, inquietos. Y por lo tanto eso hace de que la gente responda posiblemente en forma negativa. Estoy hablando de muchos empresarios, estoy hablando de algunos sectores políticos tradicionales, ¿eh? Luis tiene razón, o sea, para este presupuesto se ha sido demasiado optimista en materia de las magnitudes económicas, ¿eh? Se ha planteado un crecimiento que posiblemente no se va a conseguir, ¿eh? Y luego, desde el punto de vista de las otras variables también, digamos, las exportaciones, las importaciones, plantea una disminución de las importaciones y sin embargo nosotros estamos viendo que todo sigue aumentando. Eso, por supuesto, va a afectar los ingresos fiscales. Pero por el otro lado, creo yo que se puede compensar desde el punto de vista de la recaudación. Resulta de que con esta nueva forma de gobernar, también, digamos, muchos empresarios ahora la piensan de tratar de retener el IVA o tratar de atrasarse con el pago de los impuestos a la renta, etc. Porque saben de que pueden tomarse medidas muy radicales, ¿eh? Que lo pueden afectar, lo cual ya con los otros políticos estaban como acostumbrados a eso, ¿eh? Entonces, ante esta nueva forma de hacer política, por un lado, creo yo que ha sido positivo porque, digamos, muchos empresarios ahora sí ven que la cosa es seria, ¿eh? Y que no pueden seguirla jugando a hacer los arrechos, a hacer lo que ellos quieren, a no pagar los impuestos adecuadamente. ¿Sería suficiente esto para lograr una mejora económica con que pague el que debe de pagar? Mira, venía una tendencia de 2 años anteriores en donde la recaudación fiscal venía aumentando precisamente por eso. Además, se agregarían otros nuevas medidas que se pretenden tomar para asegurar el cobro de los impuestos, ¿eh? Los cuales posiblemente van a entrar en vigor en el 2001 y en el 2002. ¿Eh? Entonces, yo creo que en parte demasiado optimismo desde el punto de vista del crecimiento de la economía y por lo tanto el efecto positivo que eso tendría sobre los ingresos públicos tributarios se puede compensar en parte por mejora de la recaudación fiscal por la vía de un mejor control, etcétera. Muy bien. Luis, dabas una voz antes de la pausa de algunas áreas que tú consideras que debieron tener un recorte, me refiero en cuanto a la asignación que se le dio en el presupuesto general de la Nación. ¿Cuáles podrían haber sido algunas que presentaran recorte para ajustar un poco más el presupuesto? Mira, el presidente Bukele comenzó haciendo un recorte en 700 plazas en el gobierno y que ahora se le están revirtiendo, ahora por no haberlo hecho bien. Y ahora tienen que recontratar a toda esta gente, pagarle los sueldos caídos del dinero del ministro o del funcionario que los despidió sin el debido proceso, ¿verdad? Pero lo que se esperaba es que eso continuara, ¿verdad? Y que toda esta cantidad
de personas que no deberían de estar en el gobierno, que fue este incremento más o menos de 40, 45 mil plazas que tuvo el FMLN, que se pudiera hacer una reducción paulatina, ¿verdad? Bueno, uno no puede hacer todo en un año, ¿verdad? No, claro. Pero que por lo menos este año ya se viera una intención de decir, vaya, vamos a reducir 5 mil plazas. Lo que se considera como grasa en el Estado. Claro. Entonces, eso se esperaba. Pero la única declaración que vi del ministro de Hacienda, y como insisto, hay falta que ver pues la información, ¿verdad?, es que van a crear 1.300 plazas más en la parte de seguridad, ¿verdad? Lo cual uno comprende que es necesario, pues, ¿verdad? Pero aquí la cosa es que como no te sobra el dinero, tenés que compensar. Si vas a incrementar en algún lugar, tenés que reducir en otro lugar, pues. Y eso es lo que no sé, insisto, no he visto el presupuesto porque no ha sido público todavía, pero los números tienden a decir que no existe eso, ¿verdad? Porque los números te están dando incrementos bien significativos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay necesidad de hacer política de una manera muy diferente. No lo veo en el presupuesto. ¿Qué quiere decir hacer política de una manera diferente? Es no solo ir a incrementar, sino ir a incrementar a donde se debe, ir a reducir a donde tenés excesos, ¿verdad? O donde no tenés una eficiente utilización del gasto. Y de ahí en la parte de los ingresos, yo coincido que siempre hay margen para poder buscar combatir la ilusión, la evasión, que siempre existe, pero para eso tenés que tomar medidas. Elevar impuestos. Podría recaudar más, ¿verdad? Para recaudar más, lo que tenés que hacer es ser mucho más eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, todo el sector informal. Eso se ha hablado durante muchos años, ¿verdad? De poder incorporar al sector informal. Y nadie le ha entrado a ese tema. Exacto. De lleno. Después, después toda la parte de una redefinición del sistema tributario. No al estilo del que muchas personas creen, sino al contrario, de simplificación. Se han hecho varios ejercicios en ese sentido y hay posibilidades de incrementar la recaudación bajando tasas, por ejemplo. Ese es el ejemplo que ha dado el señor Trump. El señor Trump ha bajado la tasa máxima de impuestos sobre la renta a las empresas al 20%, ¿verdad? El Salvador tiene la tasa más alta de Centroamérica, que es 35%. 30% más el 5% para las empresas que ganan más de $500,000. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenés que hacerlas. Ahora, pero sería necesario, así como el presidente ha salido en el tema de seguridad y ha dicho, ok, vamos en esto estamos haciendo vamos a hacer estos cambios, al igual que salió en el tema también de salud, es decir, vamos a entrar de lleno al Seguro Social, vamos a hacer esto, que también en la parte económica se den a conocer algunas medidas. ¿Crees que es importante en este momento? Yo creo que es fundamental el poder establecer el norte, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas? El presupuesto es, por excelencia, el que expresa todo lo que se va a hacer dentro del gobierno, porque al final tú lo que haces es que decís, yo quiero hacer en el ministerio tal esto, en el otro, tal, ¿cuánto me cuesta, verdad? Y entonces eso lo expresas en el presupuesto. Entonces aquí estamos viendo la conclusión, pero no estamos viendo las premisas ni los elementos todavía que han llevado a eso. Pero el punto es que ojalá que pudiera haber un cambio en la política económica que hasta este día van comenzando, pues, pero hasta este día atrás no lo he visto, pues. Por ejemplo, tú ves que la inversión este año está cayendo casi en 2% hasta el mes de agosto, en lugar de estar viendo un incremento, es lo que uno debería estar buscando. E insisto, ante unas condiciones económicas internacionales, que esas al gobierno que llega le toca bien o le toca mal, claro, o sea, no es que pueda hacer nada al respecto. Entonces, pero cuando te toca mal, tenés que ser muy cauto y tenés que tener mucha conciencia de que te va a afectar y que tu recaudación de impuestos probablemente no se va a dar, no porque la gente evada más de lo que se pueda estar evadiendo, sino simplemente porque las condiciones económicas son más complicadas, hay menos negocios, hay menos actividad y por lo tanto menos recaudación de impuestos. Don Santiago, este acercamiento que ha tenido el presidente Bukele con los Estados Unidos, donde se espera mayor inversión, mayor cooperación, también podría dar un respiro a la inversión que se pueda realizar, que ya se da, pero que podría incrementarse de los Estados Unidos a El Salvador. Sí, puede aumentar, pero a mediano plazo. Okay. Por ejemplo, en el caso de Fomilenio 2, digamos, ya se completaron, es lo máximo que se ha dado, digamos, dos proyectos de Fomilenio.
No hay ningún país que se le haya dado más. Sin embargo, existe la posibilidad de que, tomando en cuenta las nuevas condiciones, entonces estén dispuestos a financiar tal vez otro tipo de programa, no como Fomilenio 1 y 2, sino que diferente desde el punto de vista de apoyo a ciertos programas de desarrollo económico y social que estén dando éxito, digamos, en el gobierno de Bukele. Ahora bien, sí, digamos, van a haber otro tipo de apoyo financiero de parte de Estados Unidos en la línea correspondiente a la parte de los migrantes, ¿eh? También posiblemente desde el punto de vista todo lo relativo a seguridad para evitar el narcotráfico, que son lo que le preocupa, digamos, a Estados Unidos. Pero yo creo que hemos pasado por alto una cosa muy importante. Durante la campaña, sí, efectivamente, se planteó una propuesta de tipo económico, que no se le dio importancia, tampoco el gobierno ha mostrado de que ese planteamiento de política económica la esté llevando a cabo. Pero yo escribí varios artículos en contrapunto sobre ese tema, digamos, en el sentido de estar bien, de que estaba bien de que se cambiara, digamos, la política económica por una política de economía social de mercado, que es lo que ellos plantearon. Entonces, creo que la economía social de mercado, en donde el Estado está permanentemente supervisando cómo opera la empresa privada para evitar de que cause daños y apoyar en todo lo que sea provechoso para la sociedad, etc. Eso ha funcionado en muchos países desarrollados. Desgraciadamente, en los países subdesarrollados no ha tenido mucho éxito. Está un poco desfasada, porque es propio del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, pero creo que es un planteamiento positivo. Es un planteamiento, a mi juicio, progresista, tomando en cuenta cómo es que la economía salvadoreña se ha manejado en los últimos 50 o 60 años. Entonces, sí hay ese planteamiento y ojalá, digamos, que las autoridades económicas del gobierno actual lo vayan haciendo operativo, ese nuevo proyecto económico para El Salvador. O por lo menos que lo vayan anunciando. Vamos a hacer una o aclarando. O aclarando. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos también. El tema de las pensiones es un tema muy importante que incluye la parte económica, de la cual tendremos que hablar al regresar de la pausa. Ya regresamos.
Este segmento de la entrevista es gracias al sistema Fede Crédito. ¿Sabían que el sistema Fede Crédito es la red financiera de mayor cobertura nacional porque está presente en 195 municipios de todo el país? Hasta mi propia casa. Hasta mi maestría. Hasta mi segunda sucursal. Hasta París. Porque sabemos que tus sueños no se detienen. Queremos impulsarte hasta donde quieras. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito llevamos depositada la confianza de millones de salvadoreños, que más que clientes, somos como hermanos para ayudarte siempre. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Muy bien, continuamos con la entrevista. Luis, decía el gobierno que el límite de la deuda se establece en un 51% sin el tema de las pensiones. Agregándolo sube a un 70% y es un tema que ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores. Es una bomba de tiempo, se hizo una reforma, está pendiente otra. Hace algún día se daban protestas haciendo presión pues, al gobierno o a la Asamblea Legislativa para que se den algunos cambios en ese tema. Mira, el tema de pensiones es un tema fundamental. El ministro Cáceres le echaba la culpa de todo el problema fiscal a pensiones, ¿verdad? Entonces, lo que se estableció en aquel momento, después del default, del impago de abril de 2017, entonces se hizo una reforma hacia finales de año, ahí por septiembre, octubre, justo antes de otro default que venía el siguiente mes, ¿verdad? ¿Cuál fue el énfasis o qué fue lo que se hizo realmente? Se hicieron bastantes reformas, pero sobre todo lo más importante financieramente fue para beneficiar al gobierno. ¿Cómo hacía el gobierno para poder tener un espacio de tiempo primero en el que pagara menos por las pensiones? O sea, y por el otro lado, que esto fuera un gasto menor, digamos, para el gobierno. Eso se logró. La situación de 2018 fue muy favorable para el gobierno, se redujo significativamente lo que erogaba el gobierno al año, por lo tanto eso benefició las cifras fiscales en un poco más de 1 punto del PIB, ¿verdad? Y esos son más o menos 250 millones de dólares. Después este año se estima que anda más o menos ahí por 400 y tantos millones de dólares y para el próximo año están planteando casi 430 millones de dólares que van a ir para el pago de las pensiones que le corresponden al gobierno, que es del IPEP, del Seguro Social y todo esto. Entonces, eso sigue siendo algo significativo, pero es mucho más bajo que lo que iba a suceder. Ahora, ¿cuál fue la reforma que no se encaró? ¿Verdad? Y esa es la protesta que hay hoy en día, y es la de los pensionados. Porque ya no tanto el gobierno, sino claro, porque recordad que el dinero, al final de cuentas, es de las personas que han cotizado. Y tiene un objetivo fundamental, y es que las personas puedan tener una mejor pensión y que con esa pensión puedan mantenerse el resto de su vida. Claro. Entonces, una de las reformas importantes que hubo en la reforma anterior fue la creación del Fondo Solidario. Y que esto se pasó a que todo el sistema y que las personas que cotizaban ya no se les iba a acabar la pensión cuando se terminara de desembolsar, digamos, sino que iba a ser vitalicia. Y eso es lo que se creó. Ya hoy es vitalicia para todo el mundo hasta que la persona muera, con este fondo que se creó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que ganan entre 800, $1,000 o más, que les está quedando la pensión en 200 y tantos dólares. ¿No? Y ese es el punto de fondo. Si tú evalúas las personas que ganan el salario mínimo, $300, reciben $207, que es la pensión mínima. Esos $207 son como el 66% del salario que tenía la persona antes. Por lo tanto, las personas que tienen un bajo ingreso, digamos, son las personas que están siendo beneficiadas por el sistema actualmente. Pero las personas que tienen un ingreso mayor, entonces les queda la pensión muy baja. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando hoy en día? Se creó una comisión, que es la comisión ad hoc, que se creó para esto en la Asamblea Legislativa, si no recuerdo mal, a principios de este año, que no ha hecho nada, no ha avanzado. Yo recuerdo que el ministro de Hacienda les había ofrecido un estudio para en junio, el cual no es conocido, que se haya dado a conocer hasta este día,
Y por el otro lado, entonces hay una serie de propuestas, yo he conocido una en particular, en la que se plantea subir significativamente. Gradualmente, dependiendo de la cantidad de lo que ganes. No, ¿O en qué sentido? Es directo y es inmediato. Okay. Porque los fondos que tienen los ahorrantes y con la creación del fondo de pensiones, del solidario, entonces se puede llevar las pensiones de las personas de mayores ingresos arriba del 50%. Que hoy andan en el 20 y pico por ciento, ¿verdad? Entonces, hay propuestas que bajo el sistema actual se puede hacer. ¿Por qué no se hizo antes? Porque el gobierno no tuvo interés. Ellos solo querían resolver su situación fiscal, ¿verdad? Pues hoy creo yo que es de justicia el lograr que, y principalmente las maestras han sido las primeras que han salido como grupo organizado a protestar, porque obviamente son las personas que han llegado, las mujeres que han llegado a 55 años de edad, que se están retirando con esto, y entonces la protesta ha venido alrededor de eso, que yo creo que la protesta es válida, en el sentido de decir, miren, préstenos atención, pues si... Es nuestro dinero. Claro, es nuestro dinero y estamos recibiendo muy poco. Entonces, ahora, lo que yo no creo que esté bien, y por lo menos yo no comparto esa opción, digamos, es que se diga, creemos una nueva institución que sea gubernamental. Y eliminando las AFP, que es otra de las propuestas. Porque de eso venimos ya. No sé. Ok. ¿Qué piensas sobre ello, Santiago? O sea, ¿está el gobierno o el Estado, más bien dicho, en la capacidad de hacer una modificación en el tema de las pensiones para tanto como para bajar carga al gobierno como para ser más justo con las personas que están por jubilar? Mira, yo no sé si tenga el gobierno la capacidad, pero lo que sí es cierto es que existe una necesidad de reformar el sistema de pensiones, ¿no? Este sistema de pensiones está desfasado desde el punto de vista de cotizaciones, desde el punto de vista de periodo de trabajo, ¿no? Tomando en cuenta de que la esperanza de vida ha aumentado tremendamente. En todo el mundo está aumentando esos parámetros, de tal manera de hacerlo autosostenible. Creo, y Luis, yo estoy de acuerdo de que se puede intentar esa reforma, pero va a ser un parche, solamente para el momento. Pero si pensamos a largo plazo, tenemos que pensar en un cambio de los parámetros, aumentar las cotizaciones, aumentar el periodo de servicio, aumentar el periodo de servicio de las mujeres también, porque eso las está afectando desde el punto de vista de la pensión que reciben. Ahora, desde el punto de vista político, generalmente los políticos tradicionales, tratando de no afectar los intereses populares, le tiran todavía más la carga a que los propios trabajadores. Y yo creo que eso sí se debe determinar. Los trabajadores no tienen que pagar la deuda del gobierno. Ese es otro principio. Esa es una deuda que la adquirió el Estado para privatizar las pensiones, dejárselas limpitas, todo el sistema, para que comenzaran bien. Y entonces esa deuda se ha ido acumulando, además, por otras deudas adicionales que tienen que ver con nuevas prestaciones, digamos, que se han dado. Este mismo asunto de la solidaridad entre los trabajadores, me parece también de que no es justo, pues, de que sean los propios trabajadores los que tengan que estar velando por eso. Creo que sí se puede establecer un sistema sostenible de pensiones a largo plazo, pero sí hay que hacer cambios profundos. Ahora, ¿usted no comparte o sí. esta visión de un ente que sea únicamente manejado por el Estado o el gobierno, dejando de lado las AFP? ¿Cree que podría funcionar? Yo escribí varios artículos sobre todo, cerca de 15 o 20 artículos sobre la reforma de pensiones mientras estaba en todo este lío. Y allí planteé de que el punto central no era realmente la administración de pensiones, que la administración de pensiones había sido relativamente eficiente. Se le estaba pagando caro, digamos. Creo que sí se le puede todavía disminuir un poco la comisión a las AFP. Sin embargo, no estaban haciendo mal su trabajo.
lo cual sí sucedió en el caso del INPEP, ¿ah? Y también en el caso del Seguro Social. Yo creo de que con una buena supervisión basada en este modelo de economía social de mercado, la empresa privada que desarrolla programas sociales, como en este caso, ¿ah? Puede hacerlo bien, de acuerdo a los intereses de la población y de acuerdo a los intereses del capital, ¿ah? Pero no solamente los intereses del capital. Así es de que yo no estaría de acuerdo con un sistema de pensiones nacionalizado. Me parece que no existen las condiciones en el país para ello. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa, ya regresamos, tenemos mucho más para hablar con ustedes, sobre todo les invitamos a que puedan participar a través de las redes sociales, los que ya lo han hecho, pues muchísimas gracias, vamos a sus comentarios para la respuesta de nuestros invitados esta noche, ya regresamos. Cinco, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestro último segmento. Francisco Bonilla, te escuchamos. Muy buenas noches. Vamos a la participación de los televidentes. Con gusto, Eduardo. Muy buenas noches. El primero que tenemos en participación es el analista Rafael Mengíbar. Dice, es prioridad reorientar los fondos del presupuesto general de la Nación. No podemos seguir sin cubrir urgencias como seguridad, salud, educación. La Comisión de Hacienda puede escuchar directamente las necesidades de directores de hospitales a manera de ejemplo. Dice Rafael Están García, de esas 45,000 plazas de las que habla el licenciado Membreño, 11,000 fueron maestros de Educo, que representan casi el 25%. ¿Se debieron dejar a estos maestros en el sistema que estaban? Le pregunta directamente a Luis. Mario Grisales dice,
Para soportar el presupuesto, basta con un ajuste en las diferentes carteras, así como el ataque a la evasión de impuestos que tristemente es por parte de la mediana y gran empresa. Dani, se debe de crear un sistema de pensiones que es el único beneficiario, sea el trabajador, y que no sea el Estado o los dueños de las AFPs, menciona. Mirna dice, producto de la reforma septiembre 2017, en la que todos los diputados votaron a favor, se busca revertir reforma y decreto que le dio origen, todo por cubrir déficit fiscal. Reforma inconstitucional, afirma Mirna. Vamos al estudio para las respuestas. Muy bien, vamos contigo, Luis. Este planteamiento de las 45.000 plazas, 11 de maestros, 11.000 de maestros de Educo, concretamente te preguntan si se debió dejar. Yo creo que sí, yo creo que el programa Educo era uno de los afamados, premiados a nivel internacional, que lo copiaron en muchos países, ¿verdad? Y lo que hiciste fue, lo que se suponía es que Educo iba a ser el modelo para el cambio, ¿verdad? Y no que Educo le ibas a devolver al sistema antiguo, pues, ¿verdad? Y lo que hicieron aquí fue destruir Educo, pues, tristemente, ¿verdad? Cuando debió haber sido diferente. Ahora, las 45.000 plazas, igual si le quitas el 25%, como dice el televidente, igual quedan 30 y pico mil plazas, ¿verdad? Que probablemente muchas de ellas son innecesarias, ¿verdad? Entonces, y uno no dice pues que hay que eliminar todo, pero hay que ir haciendo esfuerzos en ese sentido. Y hablaba también de reorientar recursos. Y eso es justamente lo que decíamos, ¿verdad? Siempre hay grasa. Siempre hay oportunidad de reducir gasto innecesario que lo puedes orientar hacia cosas que son deseables, que son necesarias, y no necesariamente todo debe ser incrementar gasto. Tiene que haber una combinación de ambas cosas. De hecho, no se tiene que, o sea, se puede no aprobar tal cual como lo ha mandado, sino hacer ajustes en la misma Comisión de Hacienda. Sí, la facultad. Lo que pasa es que es mucho más complicado, ¿verdad? Porque los diputados no tienen la capacidad que tiene cada ministerio de poder ver hacia adentro, ¿verdad? Debió haberse enviado ya, sí. Sí, o sea, siempre es bien difícil. Los diputados al final pueden hacer ciertos cambios, pueden hacer ciertas negociaciones, pero elementos de fondo solo puede hacer el Ejecutivo. Muy bien. En el caso de la pregunta decían, es importante este ajuste en las carteras, pero sobre todo el combate a la evasión y la elusión fiscal en el país, decía el televidente, que era de la parte que habíamos hecho énfasis en la entrevista. Sí, efectivamente, digamos, si se resuelve parcialmente el problema de la evasión y podemos lograr que la Asamblea Legislativa modifique las leyes estas impositivas, se puede también disminuir de que la gente busque formas de eludir, o sea, de tratar de perderse y hacerlo por la vía legal, y aprovecharse de la ley. Yo creo que sí se pueden hacer, claro, eso es a mediano plazo, no se puede hacer a corto plazo. Yo creo que en estos 2 años se debe de contraer deuda porque el gobierno no tiene la posibilidad de aumentar impuestos, no tiene la cantidad, digamos, de votos en asamblea como para poder incorporar mejoras, digamos, al sistema impositivo. Es necesario, digamos, el impuesto al patrimonio. Yo no sé, todos los países del mundo casi lo tienen, menos nosotros. Y, no es un tema popular. Y lo digo siendo terrateniente, porque yo soy terrateniente, pero creo que es justo pagar impuestos cuando uno tiene tierra, especialmente si tampoco la utiliza, que sería todavía más. Y, por supuesto, hay mucha gente que ha venido acumulando una gran riqueza en el país, su patrimonio ha venido aumentando y por eso no paga impuestos, simplemente solo por los ingresos, solo por el chorrito que va llegando, pero por la riqueza que está acumulada no se está pagando impuestos. Se deben de poner impuestos a las importaciones suntuarias. Este es un país loco en donde estamos comprando demasiado, no es para nuestro nivel
de desarrollo ni nada, estar con ese nivel de importaciones y el tipo de importaciones que estamos haciendo. Pues está bien cuando se importan productos intermedios para continuarlos procesando en el país, etcétera, o se importa tecnología, maquinaria, vehículos de trabajo, etcétera. Pero realmente la parte suntuaria del país es bastante grave. Yo trabajé muchos años en el Instituto de Administración Pública, ICAP, en Costa Rica. Fui asesor de todos los ministerios de Hacienda de Centroamérica, y en el caso salvadoreño, desde los años, o en la década del 80, nosotros propusimos la necesidad de disminuir el número de empleados públicos. Y no se diga después, con los gobiernos después de la guerra, que incrementaron en forma bastante acelerada la cantidad de empleados públicos. Eso está, digamos, limitando las posibilidades de aumentar la eficiencia de la administración pública. Se está desaprovechando la tecnología que se compra, las computadoras y todo lo demás, simplemente por la cantidad de pasos y la burocracia, etcétera, que existe en el sector público. Y que no se ha avanzado mucho en ese tema. Luis, en el caso, la última de las intervenciones decía las pensiones pensadas en los trabajadores. Era una parte de la que estábamos hablando, no tanto que si le va a bajar la presión al gobierno, si va a tener como sino en el trabajador, que al final es el que todos los meses está haciendo esa cotización. Recuerda que para eso se crean los sistemas de pensiones, pues los sistemas de pensiones se crean para que la persona que ahorra pueda tener una jubilación digna, pues. Y digna es una expresión que cuesta bastante definirlo, pero es que la persona pueda vivir con eso y que sea comparable con su ingreso, ¿verdad? Que tuvo durante su vida productiva. Obviamente que no va a poder tener el 100%, ¿verdad? Y muy probablemente ni el 80 ni el 70%. Pero hay formas de poder llevarlo arriba del 50%. Y recordar que además la gente compara, dice, yo gano $1,000 al mes, pero después de impuestos y después de las deducciones, esa persona puede ganar $800. Si al final recibiera $600, en lugar de los 250, digamos, que está recibiendo ahora, sería un cambio drástico. Y ahí ya las simulaciones ya están hechas, ya se hicieron estudios actuariales que permiten elevar significativamente con el sistema actual las pensiones. Y uno de los temas que usted mencionaba justamente es los parámetros, ¿verdad? Y es la edad. En el cambio que se dio en el 2017 se establece que se puede cambiar, se puede elevar un año la edad de jubilación cada 5 años. Eso se puede cambiar. ¿Qué pasaría si hiciéramos 2 años cada 5 años? Entonces, eso te permite ir ajustando el hecho de que las mujeres son las más afectadas porque son las que menos cotizan, las que menos ahorran en el tiempo. Por lo tanto, su pensión va a ser más baja. Entonces, lo que necesitas es que las personas trabajen más tiempo para que puedan cotizar más, puedan ahorrar más y al final de cuentas puedan tener una mejor pensión. Entonces, yo creo que hay una serie de cambios que se debe hacer. Hay toda una serie de estudios sobre eso. Creo que valdría la pena ahora analizarlos y que la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa realmente se enfoque en la gente, ¿verdad? En cómo lograr que las personas en un sistema sostenible puedan tener una pensión mucho mejor. Y que no quede en el sueño de los justos en la comisión ese tema que es muy importante para todos los salvadoreños. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, un placer. Muy bien, también don Santiago, gracias por acompañarnos esta noche y dar respuesta a los televidentes. Muchas gracias y esperamos que los televidentes hayan quedado satisfechos más o menos con las respuestas que hemos dado. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también por su sintonía. Por supuesto, el día de mañana regresamos con una nueva entrevista y temas también muy importantes de compartir en Debate con Nacho.